Hola, bienvenidos a una nueva edición del podcast Manachengin. En esta ocasión hablamos sobre ti. ¿Qué? ¿De mí? No, Manu, de TI, Tecnologías de la Información. Hoy estamos Lucía Jiménez, Manuela Vergara y Mateo Riveros del equipo de marketing y vamos a hablar un poco sobre las noticias más importantes de esta semana. ¿Listos para lo que viene? Súper listos. Ve y cuéntales a todos los que escuchaste en este podcast. Muy bien, hablemos de 3 sucesos relacionados con TI, específicamente ciberseguridad y inteligencia artificial. Hablemos primero de las buenas noticias, Lucía. ¿Qué tienes para nosotros? Bueno, les traigo una historia súper positiva sobre unos científicos de la Universidad de Tel Aviv en Israel que lograron, a través de la inteligencia artificial, traducir unas tabletas en arcilla del idioma acadio. Las tabletas datan de hace miles de millones de siglos y son pertenecientes a las antiguas civilizaciones asirias y babilónicas que vivieron en Mesopotamia. A modo de favor especial, pues le preguntamos a la IA NMT, que fue la que logró este gran avance, que nos acompañara para una entrevista. Hola Manachengin, seguimos avanzando día a día. Bienvenida NMT, ¿cómo te fue traduciendo el acadio? Mi objetivo fue entender los patrones de los símbolos en estos textos y así lograr una transcripción al alfabeto latino. Uno de los obstáculos que tuve fue lograr diferenciar las grietas de la arcilla y los símbolos del acadio. Ya puedes imaginarte cómo me fue. NMT, ¿qué contenido lograste traducir? Dentro del material transcrito tuve inscripciones reales, informes astrológicos, cartas eruditas y sacerdotales, rituales, obras literarias y profecías. En definitiva, los cientos de mensajes permitirán tener mayor información para saber más de las primeras civilizaciones, un gran avance para la humanidad. ¿Qué tal, Mateo? Yo creo que definitivamente la IA representa una gran oportunidad para el procesamiento de datos y pues para nuestra civilización. Bueno, pues sí, supongo que le podemos dar crédito cuando se lo merece. Muy chévere, muy interesante. No sé si compense todas las cosas negativas. Y hablando de cosas negativas, sí, hablemos de una mala noticia relacionada con inteligencia artificial. Pues sí, hablando un poquito del lado oscuro de la IA, sabemos que también muchos cibercriminales la utilizan para realizar cierto tipo de prácticas que no son correctas. Una de estas prácticas pues pueden ser la estafa, y en esta situación particular hablamos de cómo la IA es capaz de clonar o imitar voces. Ay, Dios. Para pues precisamente a través de llamadas telefónicas, audios por WhatsApp o cualquier otro tipo de, sí, como audio, estafar a las personas. Entonces, pues aquí tenemos un ejemplo de una mujer chilena que nos cuenta pues en su historia, en su relato, que ella recibió una llamada telefónica. Al parecer pues eran como unos extorsionadores, pero la situación era que estaban asaltando a su hija y básicamente le estaban pidiendo un dinero. Pero no era su hija. Exacto, o sea, era como, era la voz de su hija, pero no era la hija. Oh, Dios mío, pobre mujer. Entonces aquí vamos a presentar una parte de su testimonio, porque la verdad es un poco inquietante. Ayer me llamaron a las 4:30 de la tarde un número de teléfono, contesto y era mi hija, su voz, llorando histérica. Me dice: mamá, me están asaltando, tengo una pistola en la cabeza. Y yo le dije: pero Ágata, y la weá me decía: mamá, por favor, haz todo lo que te pidan, por favor ayúdame mamá, y la weá. Bueno, cuento corto, me empezó a hablar un flight, a pedirme plata y la weá, y entre medio yo le decía: pero déjame hablar con mi hija. Bueno, y me pasaban, y era mi hija, era la Ágata, era su voz, y me tuvieron así 50 minutos, entre medio yo estaba trabajando, entonces tenía el WhatsApp abierto en el computador, le escribí a mi hermano: están asaltando a la Ágata y me están extorsionando, ayúdame, ¿cachai? En ese rato manejé a Puchuncaví, porque vivo acá en la laguna, querían que fuera al Banco Estado, manejé a Puchuncaví, entre medio que desvaneciéndome, porque estaba con un ataque de histeria, comprenderán.
Y cuando llegué al Banco Estado y estacioné el auto, caché que mi hermano me había mandado un mensaje que la gata estaba bien, estaba dando un control y que le había llamado y le había contestado al teléfono. Pero ahí ya habían pasado 50 minutos que yo había transferido un poco de plata, transferí y al banco para sacar más plata. Una hueá En muy poco tiempo lograron precisamente extorsionarla con una clonación de la voz de su hija. Y aún así, a pesar de que su hija estaba muy bien y se pudo comprobar, le lograron sacar dinero. No. Claro, es que la lógica de eso es que uno entre en pánico. Total. Porque sí, o sea, no simplemente le van a imitar la voz, sino que lo van a poner en una situación en la que tiene que pasar ya la plata. Exacto. Y que lo incentivan a uno a que siempre uno esté en la línea. Porque, digamos, si uno pudiera, lógicamente uno pudiera pensar con cabeza fría, uno diría, no, primero voy a llamar a mi hija para ver cómo está, porque me está llegando un teléfono desconocido, entonces, ¿por qué carajos aquí viene de mi hija? Uy, ¿sabes qué pasa? Es que yo fui víctima de algo así hace algunos años. Y en la llamada puede que empiecen a decirte cosas como no llame a nadie, ni se le ocurra llamar a la policía, no le cuente a nadie. Y te convencen, de verdad, quedas muy convencido que están con esa persona. En mi caso particular no fue a través de una grabación de voz. A mí me pasaron a mi mamá. Uy. Y me dijeron que la tenían secuestrada. Pero mi mamá ni siquiera estaba con ellos o con una persona en físico, sino que también la tenían amedrentada a través del teléfono, solo del berraco teléfono. Entonces, cuando uno está en una situación de esas, yo, por experiencia propia, lo que recomiendo, primero lo que dice Mateo, intentar llamar. A mi mamá y a mi hermano en un momento les hicieron apagar el celular. A mi hermano, que era el que la acompañaba, a mi mamá no, porque lo necesitaban para seguir extorsionando. Entonces, bueno, verificar, primer paso. Segundo paso, te dicen no llames a la policía, no llames a nadie, llama a la policía. Es lo primero que uno debe hacer. No hay más. Total. No hay más. O por lo menos alguien que te ayude a pensar con cabeza fría, porque en esos momentos, claro, como es tan emocional, tú te dejas llevar por el miedo, te dejas llevar por el afán, porque ellos también te meten afán. Te presionan. No, igualmente, este tipo de tecnologías es muy fácil de usar. Pues según lo que también decían como algunos expertos, era que simplemente cogían 5 segundos del fragmento de la voz de uno, que tal vez uno enviaba por un audio de WhatsApp, o tal vez a uno lo grababan en, no sé, en algún video, algo por el estilo. Y ya, con eso la IA comenzaba a trabajar. Por ejemplo, entonces, aquí en Google, o sea, hicimos en Manage Engine la prueba. Buscamos en Google, imitador de voz con IA. Hay una herramienta gratuita que nos facilita esto. Entonces simplemente es como que a ti te dan unas plantillas de voz, tú puedes cambiarle la velocidad, puedes cambiarle la entonación, puedes ponerle algunos efectos y ya. Entonces en 5 minutos logramos hacer esto. Mami, me secuestraron, envía dinero. Obviamente suena muy robótico, suena un poquito falso, pero es una herramienta gratuita, ¿no? Ay, E igualmente, bueno, veámosle un poquito el lado positivo, porque este tipo de herramientas se pueden utilizar sobre todo para hacer un apoyo creativo a las empresas, tipo que quieran hacer algún otro video y necesiten algún otro recurso, ¿cierto? ¿Y Sí. por qué no mejor contratar personas reales? No. Mucho mejor. Estoy del lado de Mateo. Igual todavía, desde mi perspectiva, yo veo que sí, las voces todavía son un poco falsas, suenan raro, tienen mucho trabajo que hacer, no hay nada como todavía lo cálido del ser humano. Sí, igual no ha llegado, la inteligencia artificial no ha llegado a un punto. Yo, a pesar de mi infinito odio por la inteligencia artificial, sí me gustaría que llegáramos a un futuro en el que llegáramos a lo que se llama la inteligencia artificial general, que ya sería una inteligencia artificial más parecido a que tenga, no se podría decir como el mismo, sí podría decir, es el mismo nivel de sensibilidad, el mismo nivel de intelecto que un ser humano. Eso sería chévere, Dios, ya más como lo que vemos en la ciencia ficción. No sé si vayamos a llegar a ese punto en algún momento, pero a mí me gustaría, pero por el momento sí, una inteligencia artificial generativa no tiene la misma sensibilidad que un ser humano. Por completo. De acuerdo.
Bueno, alejemos un poquito de este tema de la inteligencia artificial. Uf, gracias. Pero desafortunadamente sí vamos a seguir hablando un poquito de malas noticias. Por favor, Manu. No, Mate, soy yo. Ah, eres tú. Yo tengo la noticia, sí. Hoy la noticia es muy curiosa, pero también para que le presten mucho ojo porque puede ser peligroso para una compañía. Resulta que en Londres las cámaras de vigilancia estaban siendo hackeadas y controladas por delincuentes. ¿Cómo les parece? Aterrador. No me extraña por alguna razón. Bueno, resulta que para comprobar lo que estaba sucediendo, el programa de la BBC llevó a cabo un experimento. Esta gente dijo, bueno, vamos a transgredir la seguridad de las cámaras de nuestra propia compañía. Entonces, un hacker logró entrar a una de las cámaras y a través de esa cámara encontró la información de contraseñas, correos, información sensible de esta compañía y de un solo empleado. A través de esta información sensible, de este solo empleado, pues lograron levantarse como que toda la base de datos de la BBC. Y de esta forma, pues el hackeo fue exitoso. ¿Qué tal? Bueno, primero hay que poner al frente lo que es el contexto específico de Inglaterra. Inglaterra siendo uno de los países con más vigilancia, con más cámaras. Entonces sí es como el mejor escenario en el cual hacer este experimento. En ese caso pues sí se les aplaude, pero obviamente sí, digamos, si con esa facilidad pueden hackear las cámaras de la BBC, ¿qué va a pasar con los demás, con otras entidades, ya sea privadas o públicas? Pues imagínense que dijeron los fabricantes de estas cámaras para defenderse. Pues le echaron el pato a la BBC diciendo que ellos eran los que tenían una falla muy grande en sus firewalls y en sus temas de prevención y en sus temas de seguridad. Esta misma situación también ocurrió en Estados Unidos, ¿no, Manu? Sí, esto realmente sucede muy seguido en Estados Unidos, porque normalmente esa cultura americana tiende a conseguir estas cámaras de vigilancia para ponerlos en sus hogares. O, por ejemplo, las conocidas... las cámaras en las puertas. Sí. Ring Bell es la más famosa. Entonces, pues es muy fácil porque precisamente los hackers se aprovechan de las vulnerabilidades que estas cámaras tienen y por medio de ellas obtienen toda la visibilidad. También pueden acceder a grabación de voz, o sea, como que la cámara sí hable, por decirlo así. Y así mismo acosan a la gente. O sea, imagínate que tú estés sentado en la sala de tu casa con tu hija o con tu hijo y empiece alguien desde la cámara que tú mismo instalaste a decirte, hola, ¿qué estás haciendo? No creo que llegue a esos puntos porque ya sería... ¿Sí? Hay videos. Sí. Hay un caso específico en que está la niña sola, hay una cámara en su cuarto, está la niña habitación, tranquila, y comienza a hablarle el hacker. A la niña. Hola, soy tu amigo, soy Santa Claus, no sé qué estás haciendo, qué vas a jugar. Eso, sí, terrible. No, eso sí me pondría los pelos de punta. Sí, de hecho... tenemos todos los casos compilados o buena parte de los casos en uno de nuestros blogs en Manage Engine, entonces los invitamos a que vayan y curioseen nuestra página de blog Latam. Bueno, después de ver todo esto, digamos, es un poco difícil no ponerse a sudar frío, preguntarse qué será de nosotros. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a la tecnología? Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Hablando de TI. Si quieren conocer cómo proteger a su organización con todas las soluciones de Manage Engine, no olviden ingresar a www.manageengine.com/latam. Igualmente, para conocer todas las tendencias de TI, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda lo que hablamos en este podcast de Manage Engine Latam y compártelo con quien quieras. Nos escuchamos a la próxima.